Ya, mira. La dirigida 5 ya estaba colgada en pantalla. Tenemos que los temas equivalente, variación compensatoria, eh, variación del excedente del consumidor, referencias reveladas, números índices, modelo de compra y venta y el modelo de oferta de trabajo. Así que empecemos con el primer ejercicio, que nos dice que se conoce que la función de utilidad de un economista es esa función que tiene ahí, los precios son tales y su ingreso es 100. Bueno, empecemos acá. Nos dice que la función de utilidad es esta, que depende de X y Y. Logaritmo natural de 2X más Y. El precio inicialmente del bien X es 1. El precio de Y inicialmente es 2. Luego sucede que si nuestro economista se traslada, el precio de X, el precio de Y se va a duplicar 4 y el ingreso es 100. Entonces, nuestro economista tiene dos escenarios. Uno, el actual, en el cual está en Perú y gana 100 soles, 100 unidades monetarias, y otra que se traslada a Nueva York. En la pregunta A, nos dice, nuestro economista no quiere dejar a su familia y desea quedarse en Perú. ¿Cuánto dinero es lo máximo que está dispuesto a reasignar de su ingreso para quedarse? Entonces, recordemos qué es lo que nos dice la variación equivalente y la variación compensatoria. La variación compensatoria trata de responder la pregunta de cuánto dinero habría que pagar al consumidor para contrarrestar una pérdida de bienestar originada por cambios en precios. Y la variación equivalente trata de responder la pregunta de cuánto dinero está dispuesto a pagar o renunciar el consumidor para evitar el alza de precios. Entonces, en este caso, en la parte A, nos está pidiendo cuánto dinero es lo máximo que está dispuesto a reasignar. Es decir, nos está pidiendo la variación equivalente. Pero recordemos que nos dice que aprendimos de las clases y la variación equivalente era igual al gasto que se originaba o al gasto máximo que se originaba con los precios iniciales del bien X y el bien Y, pero tratando de alcanzar el nivel de utilidad nuevo, ¿no? En el periodo 1. Eso restado con el gasto que se generaría con los precios iniciales para alcanzar la utilidad inicial, que es lo mismo a decir el gasto inicial con precios iniciales y con la utilidad inicial es lo mismo a decir el ingreso que teníamos que era 100. Entonces solamente necesitamos saber esto. Esa es la incógnita que necesitamos saber. Necesitamos entonces hallar el gasto máximo, la función de gasto. Entonces antes de eso, hagamos el problema de maximización. De minimización, perdón. Vayamos y minimicemos nuestro gasto. Es el gasto que se genera en el bien X, el gasto que se genera en el bien Y, sujeto a una utilidad constante que depende del consumo de X y del consumo de Y. Aplicamos nuestro lagrangiano, pero ya sabemos que la utilidad marginal de X entre la utilidad marginal de Y va a ser igual a la relación de precios.
Con eso nos va a salir que 1 entre x, eso sería 1 entre 2x, que sería la derivada de logaritmo natural de 2x, por lo que está adentro, que sería 2, entre la utilidad marginal de y con respecto a y, que sería 1, entonces el precio de x entre el precio de y. De acá ya tenemos una relación de x, que sería precio de y entre precio de x. A eso llamaremos la demanda hicksiana. Ese x reemplazado en la en nuestra restricción, nuestra demanda hicksiana de y sería u constante SSX. Con esas acciones hicksianas de x y y podemos hallar la fórmula de gasto mínimo. Entonces, el gasto depende de los precios y la utilidad. Tendríamos que P de X por P de Y entre P de X más P de Y por U menos logaritmo natural de 2 veces PY entre P de X. La expresión tendríamos lo siguiente. P de Y, 1 más la utilidad que es constante, es una utilidad que usamos a mantener, tendríamos esto. Como hicimos nuestro problema de minimización del gasto, de frente hagamos un problema de maximización de la utilidad de una vez para tener todas las funciones, tanto la función de gasto como la función de utilidad indirecta, listas, porque la vamos a necesitar después. Entonces acá el programa primal sí que es equivalente. Entonces acá tenemos, ya hemos hecho esto varias veces, así que ya deben estar acostumbrados. Nos saltamos un poco los pasos para apurarnos. Entonces las demandas nos van a salir de esta forma. Entonces lo comprobarán luego. La demanda marshallana de X es esa. La demanda marshallana de Y sería esta. Y si reemplazamos ambas demandas marshallianas en la función de utilidad, tendríamos la utilidad indirecta, V, que depende de Px, de Py y del ingreso. Tendríamos esto. Y ahora veamos cuál sería la elección óptima para nuestro economista en el periodo 0. Entonces, reemplazando acá, vámonos acá. X en el periodo 0 va a ser igual a PY en el periodo 0 sobre PX en el periodo 0. PY en el periodo 0 sería, tenemos acá, 2 entre 1. X en el periodo 1 sería el precio de Y en el periodo 1 sobre P de X en el periodo 1. Sería 4 entre 2. Entonces el consumo Y en X no ha variado, sigue siendo 2.
Ahora vayamos por Y. Y en el periodo 0 sería M sobre PY en el periodo 0 menos 1. Sabemos que M es 100 entre PY sería 2 menos 1. Sería 49. Y en el periodo 1 sería M entre el precio de Y en el periodo 1 menos 1. Sería 100 entre 4 menos 1, que sería 24. Nos ordenamos un poco esto. El periodo 0 tendríamos que X es 2, Y es 49. En el periodo 1, X es 2, Y es 24. Y calculemos la utilidad en el periodo 0 y en el periodo 1. Reemplazando en nuestra función de utilidad indirecta, tendríamos que sería el logaritmo natural de 4 más 49. Y en el periodo 1 sería el logaritmo natural de 4 más 24. Entonces no ha cambiado el consumo de X, solamente ha cambiado el consumo de Y. Entonces, con esto ya podemos regresar a esta expresión que teníamos acá. Regresamos acá. Simplemente reemplazamos. Presión equivalente es igual a. Tenemos nuestra fórmula de gasto acá. Acá, el que pongo en un asterisco. Entonces, tenemos que el precio inicial de X era, precio inicial de X es igual a 1, precio inicial de Y es igual a 2, y la utilidad en el periodo ya logra 24, menos M, que es 100, simplemente reemplazamos la fórmula del gasto. Entonces el gasto sería 2 veces 1 más logaritmo natural de 4 más 24 menos logaritmo natural de 2 veces la relación de precios, que sería por 2 entre 1 menos el 100. Y me saldría que es menos 50. Entonces la respuesta a la parte A es que nuestro consumidor, nuestro economista, está dispuesto a reasignar 50 a cambio de no irse a Nueva York. Pues ahora pasemos a la B. En la B nos pregunta, nuestro economista se entera que el pago que recibirá en Londres será el mismo que el pago que recibe actualmente. Él piensa exigir un aumento en su pago para compensar el aumento del costo de vida, para compensar el aumento de precios, es lo mismo. ¿Cuánto dinero es lo mínimo que está dispuesto a aceptar para el traslado? Bueno, vamos a recordar, en este caso utilizaríamos la variación compensatoria porque la variación compensatoria nos dice o trata de responder la pregunta de cuánto dinero habrá que pagarle al consumidor, es decir, aumentar su ingreso, para, para contrarrestar la pérdida de bienestar originada por un cambio en precios. Entonces recordemos cuál es la fórmula de la variación compensatoria. La variación compensatoria es lo mismo a decir el gasto originado en el periodo, pero el gasto originado con los precios iniciales, con la utilidad inicial, menos el gasto con los precios
posteriores, pero tratando de mantener la utilidad original. Esto, que es el gasto con precios originales y con utilidad original, es lo mismo de decir el ingreso. Y tendríamos que tener esta expresión. La variación compensatoria sería igual a 100, que es nuestro ingreso, menos el gasto cuando el precio es igual, el precio en el periodo 1x era, veamos, 2, el precio de y en el periodo posterior es 4, y la utilidad inicial que ya le hemos hallado acá es el logaritmo natural de 4 más 49. Ya tenemos la expresión de la fórmula del gasto, así que simplemente voy a reemplazar. Entonces sería 4 veces 1 más el logaritmo natural de 4 más 49 menos el logaritmo natural de 2 veces esa relación de precios. Sería 100 menos 4 veces, se van los logaritmos y nos queda 50. Sería menos 100. Entonces, para que nuestro economista acepte irse a Nueva York, se le tiene que aumentar su salario en 100. Ahora vayamos a la variación del excedente del consumidor. Entonces, en el último ítem de este ejercicio nos dice, hay en cuánto varía el excedente del consumidor si se traslada a Nueva York. Entonces, el excedente del consumidor, en este caso, es la suma de los excedentes por consumir el bien X, asociado al bien X, y el excedente del consumidor asociado a consumir el bien Y. Nos podemos graficar empezando por el bien, por ejemplo, el bien X. Entonces empecemos a graficar cómo sería, voy a graficarlo grande mejor, a la vuelta, en la siguiente slide. Para el bien X tenemos lo siguiente. Tenemos el precio del bien X, la cantidad demandada del bien X, y grafiquemos la demanda en el periodo inicial. La demanda en el periodo inicial de 0 sería lo siguiente. Regresemos acá, la demanda marshalliana sería XM es igual PY entre PX. Como estamos hablando del periodo inicial, ese PY debe ser el 0 y el PX es la que se está moviendo, ¿no es cierto? Entonces haríamos que el PY es 2. Entonces tenemos la expresión. Para graficar es lo mismo que decir que el precio de X es igual en 2 entre XM. Graficamos esto. Evidentemente es convexa al origen. De esta forma. Nunca va a chocar con el eje X ni con el eje Y. Eso sería nuestra demanda en el periodo 0.
Y resulta que en el periodo cero, nuestro economista paga un precio de, veamos acá, un precio de 1. Más. Y consume una cantidad inicial de 2. Como sabemos, y vieron en clase, el excedente del consumidor es la diferencia entre lo que está dispuesto a pagar nuestro consumidor menos lo que realmente paga. Pues, por ejemplo, en este punto, en esa cantidad X, que es menor a 2, está dispuesto a pagar ese precio alto, pero termina pagando solamente el precio que se determina en el mercado. Entonces, esa diferencia es el excedente del consumidor para esa cantidad. Entonces, para cada cantidad se asocia un excedente que forma luego un área. Entonces, ese área roja es el excedente del consumidor en el periodo inicial para el consumo del bien X. ¿Cuánto es ese excedente del consumidor? Como nunca va a chocar nuestra función de demanda con el eje vertical, ese excedente del consumidor va a ser infinito. Que estas primeras líneas van a ir al infinito, entonces va a haber un área de infinito. Pero tal vez podemos calcular nuestro excedente del consumidor, nuestra variación del excedente del consumidor si graficamos la demanda en el periodo 1. La demanda en el periodo 1 va a ser XM, igual el precio en el periodo 1 entre el precio de X en el periodo 1. Acá sabemos que es 4. Para dibujar la demanda tenemos que poner a nuestro X como variable. Y para graficarla despejamos X. Tendríamos que es 4 entre X. Ahora voy a graficarlo en verde, esta función. Cuando grafiquemos esta función nos va a dar algo así. Esta es la demanda en T1. Igual, nunca choca con ningún eje, ni el horizontal ni el vertical. Ya hemos optimizado y nos dice que nuestro consumidor va a seguir consumiendo 2, es decir, nos quedamos acá, pero a un precio de 2. Este es el nuevo equilibrio, el nuevo punto verde. En el nuevo punto verde, el excedente del consumidor va a tener la misma lógica. La diferencia, este área verde, pero lo que tendríamos que hacer para hallar la variación del excedente del consumidor asociado a nuestro consumo del bien X, debería ser restar el área verde menos el área roja, ¿no? Sin embargo, si se dan cuenta, esto no es posible hallarlo, al menos en esa parte del problema. Entonces, ustedes reflexionen más o menos gráficamente si se puede o no se puede. A veces es un poquito difícil de intuirlo mentalmente. Traten de hacerlo matemáticamente y van a ver que les va a salir una expresión donde hay varios infinitos y no van a poder hallar un valor numérico. Entonces, comprueben eso ustedes en su casa, pero les voy adelantando que vamos a decir que esto no está definido. Y no está definido básicamente por el problema de que nuestras curvas de demanda no chocan con el eje vertical y por tanto no se puede hallar un excedente finito. Pero resulta que a pesar de eso,
para el bien Y, sí vamos a poder hallar una variación del excedente del consumidor. Entonces, para eso, también grafiquemos acá las demandas. Vamos a ver acá que a pesar de que también las funciones tienden al infinito, sí se puede hallar el excedente, la variación del excedente del consumidor. Entonces acá tenemos el precio de Y, acá tenemos Y. Vayamos a graficar primero la demanda en el periodo 0. Recordemos que la demanda marshalliana de Y era igual a M entre P de Y menos 1. Ese P de Y, perdón, P de Y es asociado al P de Y en el periodo 0. Y la demanda en el periodo 1 también va a ser M, pero respecto al precio en el periodo 1 menos 1. Entonces vemos que en este caso lo único que tenemos que cambiar es este M, que es 100 en ambos casos. Y nuestro PY no lo tenemos que cambiar porque es la que se está moviendo. Para graficar no hay problema. Entonces en este caso vemos que nuestras demandas, nuestras curvas de demandas van a ser las mismas. No hay problema. El problema con el caso del bien X era que nuestras demandas eran curvas distintas. En ese caso, nuestras demandas van a ser la misma curva. Entonces, si graficamos, también sería algo así. Pero esa demanda roja es la misma demanda en T0 que la demanda en T1. Entonces nos dice que en el periodo inicial el precio era 2, no me recuerdo. El precio inicialmente era 2. El excedente del consumidor era la diferencia entre lo que estaba dispuesto a pagar menos lo que realmente pagaba. Haciendo lo mismo para diferentes puntos nos sale un área. ¿Cuánto sería ese área roja? También infinita, ¿no? Infinita porque nunca va a chocar con nuestro eje vertical. Pero si luego graficamos el periodo siguiente, el periodo 1, tendríamos que el precio es igual a 4. Entonces la nueva elección sería esta. Y para ese nuevo equilibrio tendríamos que el excedente del consumidor es el área que estoy poniendo en azul. Entonces, esa área azul también es infinita porque porque el eje no va a chocar la curva no va a chocar con el eje. Sin embargo, a pesar de que ambas áreas son infinitas, sí vemos claramente la variación verde, ¿no? Diferencia. Lo que tendríamos del excedente del consumidor es igual a la integral desde ese precio inicial hasta ese precio 4 de Marcelliana. Marcelliana sería 100 entre P y Y menos, y bueno, integrar respecto al precio de Y. Y.
del precio de Y. Eso sorry, chicos, apenas me muevo, se va la señal. Así que retomando, la variación del excedente del consumidor sería S y es igual a 2 hasta que PY es igual a 4. Y nos daría que el excedente del consumidor en términos reales, la variación del excedente del consumidor en términos reales es 2, pero como está perdiendo bienestar, sería negativo. Entonces, si es cierto, no podemos ver la variación del excedente del consumidor por un problema geográfico. Sí podemos ver la variación Y, que sería en ese caso 2, 2 en negativo. Pero para
escucha como muy intercortado. Mm, voy a tratar de moverme más cerca. Ahora se te escucha mucho mejor, pero hace Mucho un más. rato te he escuchado intercortadísimo. Pues en el ejercicio 1, como vieron, solamente utilicé la fórmula del gasto, no utilicé la fórmula de la utilidad indirecta. Sin embargo, tanto la variación equivalente y la variación compensatoria se pueden utilizar analizando la utilidad indirecta. Es un procedimiento un poco más largo, requiere utilizar integrales más intensamente, pero personalmente me parece un esfuerzo innecesario utilizar la fórmula de gasto suficiente y no hay problema porque sale el mismo resultado. Entonces pasamos a un revelado. Se presenta una tabla con los cantidades demandadas por un consumidor cuyo comportamiento en 5 combinaciones diferentes de precios y rentas. Para hacer más fácil voy a transcribir eso acá. Tenemos una situación A, una situación B, C, D y E. Estos son los precios. No, estos son los precios del bien. Esta es la cantidad consumida del bien 1. Cantidades consumidas del bien 2. Yes. X. Lo que podemos hacer ahora, es decir, bueno, lo que gastó el consumidor, si nuestro consumidor es maximizar, es optimizar en la frontera de su conjunto presupuestario, es decir, va a elegir sobre la curva, eh, sobre la restricción presupuestaria, es decir, que va a gastar todo su ingreso. Entonces, en ese caso, el ingreso va a ser equivalente a todo lo que eso, no sé, el gasto o el ingreso que tuvo en la situación A, sería simplemente la multiplicación del precio 1 por el bien 1 más el precio 2 por el bien 2. Entonces, en la situación 1 sería 5 por 1, 30, más 35 por 1, sería 40. Haciendo lo mismo para todas las situaciones, acá tendríamos 35 más 25, acá 20 es 25, acá 15 es 15, 30, también 30. En la parte A nos dice trace las rectas presupuestarias y los puntos elegibles. Hagamos un plano y en este
eje, el X2, en ese eje, el bien 1. Más o menos acá pongamos 10, 20, 30, 40, 10, 20. Entonces, empecemos. En la situación A consume 5 del bien 1 y 35 del bien 2. Entonces estamos acá. Este es nuestro punto A. Nuestro punto E consume 35 del bien 1 y 10 del bien 2. Este es el punto B. El punto C sería la combinación de 10, 15. Acá. El punto E sería la combinación 5, 15. El punto E, la combinación 10, 10. Es decir, acá. A nosotros como observadores de estas preferencias, de estas tomas de decisiones, solamente observamos estos puntos. Pero podemos graficar las supuestas rectas presupuestarias. ¿Cómo? Asumiendo que nuestro consumidor está eligiendo exactamente sobre la recta, no está eligiendo en un punto interno del conjunto, del conjunto factible. Entonces, eso quiere decir esto, ¿no es cierto? Que si esa es la recta presupuestaria, nuestro consumidor no está eligiendo en un punto interno, sino está eligiendo en un punto de la frontera. Asumiendo eso, podemos graficar la restricción presupuestaria, porque además sabemos la pendiente que es la razón. Entonces, podemos graficar, por ejemplo, para estos el punto B, la pendiente sería 1/2. Entonces, para el punto B, la relación de precios es 1/2. Tendríamos esta pendiente. Para el 12 tendríamos una pendiente 1 entre 1, 1. Esto. Para el punto D, tenemos una pendiente, grafiquémoslo de este color. Este era E, ¿no? Punto. Pero para el punto E tendríamos una pendiente, esta gris, que sería de 1/2. Entonces ya tenemos las restricciones presupuestarias un poquito desordenadas. Y con eso vamos a responder la siguiente pregunta. Entonces, con eso ya hicimos las tasas presupuestarias y los puntos elegibles. En la B nos pregunta si nuestro consumidor, el comportamiento del consumidor es coherente con el axioma débil de preferencias reveladas. Básicamente nos está diciendo si las preferencias, perdón, que las elecciones son coherentes. Entonces, recordemos que nos dice la teoría. Las preferencias primero no deben variar en el tiempo, son constantes en todas las situaciones. Segundo, que las preferencias subyacentes son estrictamente convexas. Entonces, analicemos un poco
este gráfico. Primero ya vimos que todos están sobre la curva, sobre la restricción presupuestaria, entonces sí son coherentes en ese sentido. Y ahora, por ejemplo, agarremos nuestro punto D y nuestro punto E. En el punto D y en el punto E observamos, por ejemplo, que existe el mismo ingreso. Ambos tienen 30, ¿ya? Pero hay diferencia. Eso que si bien, por ejemplo, si nuestro punto D fue elegido, necesariamente no debe haber estado en el mismo conjunto factible que nuestro E, porque si no hubieran sido indiferentes. Entonces veamos en el gráfico si eso se cumple. Nuestro punto D está acá. Voy a ponerlo en un círculo acá. Nuestro punto D ha sido elegido cuando el punto E no estaba disponible. Por eso es que si solamente consideramos acá, por ejemplo, si vemos acá nuestro D, está por acá. Es decir, nuestro D fue elegido cuando el E no está disponible. Entonces, eso es una señal de que sí está coherente en ese sentido. Ahora veamos, nuestro punto ha sido elegido ejemplo para ver si son preferencias. Entonces, por ejemplo, podemos ver y comparar No se estos escucha bien. puntos. ¿Podrías volver a repetir? Ok, entonces estamos en la B. En la B teníamos que ver nuestras cumpliendo los axiomas. Entonces, veamos, hay muchas formas de comprobar esto. El punto A con el punto B, el punto A con el C, y todas las comparaciones nos van a dar conclusiones. Entonces, si además ustedes les pueden. Por ejemplo, agarro la D y la E. ¿Qué tienen en común el punto D y el punto E? ¿Qué tienen el mismo ingreso? No se escucha, Diego. Se escucha muy entrecortado. Pero no elegí ahora escuchan mejor. A ver, sigue hablando. Es que cuando hablas más, ahí es cuando se ¿Es te mejor entrecorta. o sí igual? ¿Me escuchas? Hola. Hola. Y ahora sí me hace posible el modelo, o sea, el costo del modelo. Ya. El único ejercicio que me interesa ahorita explicar es este, porque es el que no se puede entender solo con solucionario. Los demás se pueden entender con el solucionario simplemente. Pero este ejercicio es un poquito difícil de intuir. Entonces, comparando el punto D y el punto E, tienen ambos el mismo ingreso. Entonces, yo pude haber comprado el D con el mismo ingreso en E, pero no elegí el D. ¿Eso qué quiere decir?
que si bien es cierto, pude acceder al D en lugar del E, no lo elegí porque no estaba disponible. Eso sería coherente. Pues veamos. Acá saco solamente el punto E. El D está más o menos acá y el D está acá afuera. Entonces, eso tiene sentido, ¿no? Elegí E porque el D no está disponible. Y lo mismo si hago el sentido inverso. Cuando elegí D, también hubiera podido acceder a E porque necesitaba el mismo ingreso o el mismo gasto, pero no lo elegí. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando elegí D, no elegí E, que está acá, porque no estaba disponible, a pesar de que hubiera necesitado el mismo ingreso. Entonces está bien. Luego puedo agarrar otro par de puntos y ver si es coherente. Pero un punto que me llama la atención es eh, esta comparación de C y D. Entonces en C y D resulta que he consumido la misma cantidad de X, pero he consumido más del bien, pero he consumido igual del bien 2, pero he consumido más del bien C, del bien 1 en la situación C que en la situación D. Y esto gracias a que he tenido un consumo mayor. No, eso a pesar de que he tenido un consumo mayor. De un gasto mayor, perdón. Entonces agarremos esos dos puntos y lo vamos a graficar acá. Tenemos el C por acá y el D por acá. Consumo lo mismo del bien X2. Eso quiere decir que C me está dando al menos más cantidad de uno de los bienes, del bien 1. Por tanto, C debería ser preferido a D, ¿no es cierto? C me da más utilidad que D. Entonces, la única opción para no elegir C es que ese C no esté disponible. Y tiene sentido, ¿no? Elegí D solamente porque con mi restricción en D no estaba disponible mi canasta C. Entonces, así podemos agarrar varios puntos y ver si es coherente. En este caso, con esos dos ejemplos ya es suficiente y vemos que sí es coherente. Luego nos dice en la parte C que encontremos todos los puntos que son peores que nuestra punto C. Y en el punto D nos dice que encontremos todos los puntos que son mejores que el punto C. Eso lo voy a graficar, lo voy a sombrear con rojo y esto lo voy a sombrear con azul. Entonces empecemos con el D, porque es el más claro. En el punto D, yo sé que todo este área azul, que voy a marcar ahorita, son puntos o son canastas donde me están dando mayor cantidad tanto del bien 2 y del bien 1. Entonces, todas esas canastas que están en celeste, en azul, son mejores que la C. Pero también sé que este punto A es mejor que el punto C. Por tanto, ¿por qué? Porque ese A ha sido elegido cuando el C era disponible. Ese C está dentro del conjunto factible verde. Entonces, por tanto, ese A también es mejor que el C. Entonces diremos que todas las canastas que están allí también son mejores que C. Y lo mismo con B. En el punto B,
el B fue elegido cuando el C era disponible, porque el C está dentro de la restricción presupuestaria que corta al B. Entonces diremos que también todos esos puntos son mejores que el punto C. Y ahora vayamos a solucionar el ítem C. Para el ítem C también está sencillo, porque para el C tenemos una restricción presupuestaria bien marcada. Entonces, toda el área esta son puntos que han sido preferidos, que no han sido preferidos y no han sido elegidos eh, cuando la restricción presupuestaria era C, era a la que corta C. Este es el ejercicio de preferencias reveladas. Es un poco complicado, preferencias reveladas, porque hay que analizar un montón. Y les aseguro que esta va a ser la única vez que van a ver preferencias reveladas, a lo mucho hasta que llegan a la maestría. Es un tema que, es un tema, ¿cómo les explico? Que es complementario a la teoría del consumidor que hemos visto inicialmente, a la teoría clásica del consumidor, donde graficábamos nuestras curvas de indiferencia y todo eso, pero que no se utiliza mucho porque es muy difícil de llevar esto a modelos matemáticos y estadísticos. Entonces, muy pocas veces van a utilizar ese modelo en el futuro. Ok, chicos, el siguiente ejercicio sí lo van a poder ver en el solucionario y se va a entender normal. Perdón por el internet, nunca me había pasado que se está yendo tan rápido. Como solo nos quedan 6 minutos para empezar el control, o perdón, la evaluación conceptual, lo dejamos ahí y les voy a colgar el solucionario en la semana. ¿Tienen dudas sobre esta preferencia revelada? ¿Ninguna pregunta? Genial, Anabel. Eh, y ahora, en la otra comisión voy a tratar de resolver los ejercicios que no resuelto acá. Entonces pueden revisar el video de la siguiente comisión, que lo voy a colgar también en el link, en Paideia. Los ejercicios que no he hecho acá lo voy a hacer en la otra comisión para que no quede cosas sueltas. Diego, ¿y crees que el video que vas a subir de lo que hemos hecho ahora también salga entrecortado? Porque, o sea, No, pensaba ver el video que tú vas a subir de este, pero no sé si va a estar entrecortado igual. no creo, porque ese se graba de mi pantalla. Así que espero que no. Si no, me avisan y luego vuelvo a grabar los ejercicios. Ya, ok, gracias. Ya, chicos, queda 5 minutos para la evaluación conceptual. Vayan abriendo su Paideia. Y estoy disponible acá en el Zoom si tienen problemas de conectividad o no sé, tienen preguntas o cualquier cosa. ¿Te vas a quedar conectado aquí en el Zoom?